un video más para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado que no podemos entablar un buen diálogo con nuestros hijos? Estamos viviendo una época, una nueva era donde muchos padres están sufriendo porque se les va el control, porque ya no pueden con ellos y viven desesperados, pidiendo auxilio. Pues espero que este video nos ayude a todos a reflexionar y a meditar qué es lo que estamos haciendo mal y cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Así que quédate, acompáñame a revisar bajo la luz de la palabra de Dios su consejo, que es el único que nos va a ayudar a poder enfrentar esta realidad. El tema de hoy, cómo cultivar un buen diálogo con mis hijos. Tengo algunos apuntes que quiero comentar contigo y espero que sean muy útiles para ti. Cuando son pequeños es mucho más fácil desarrollar ese hábito, pero si ya son grandes es un poquito más difícil, pero no imposible, porque con Dios todo es posible. Soy madre de 2 hijos y la verdad es que aunque ahora ya son hombres, puedo darme cuenta que cometí muchos errores en la educación con ellos. Cuando somos padres nadie tiene un manual cómo actuar y cómo no equivocarse. Yo creo que uno aprende con ellos y de la mayoría de las veces lo hacemos mal. Peor si no tenemos el consejo de Dios. Pero Dios es bueno y misericordioso y a través de su palabra nos enseña cómo hacerlo. Nos quita esa ceguera espiritual y nos da cambios radicales en nuestra vida, en nuestro comportamiento, cuando en verdad tomamos en serio nuestra confesión de fe. Hermana, hermano, yo te sugiero que seas muy estratégico, que seas sabio y que desarrolles la comunicación con tu hijo desde temprana edad. El hábito de una buena comunicación empieza desde el vientre. Haz preguntas simples a los niños. Entrena sus mentes. Por ejemplo, esto me ayudó a mí muchísimo y yo sé que te van a servir a ti. Cuando nosotros entrenamos sus mentes haciendo preguntas obvias, es increíble cuánta información obtenemos de esto. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre correr y caminar? Lo importante aquí es que el niño vea lo obvio y articule la diferencia. Se debe crear un hábito en los niños haciéndoles este tipo de preguntas obvias para que digan su significado y aprendan a ser personas pensantes y objetivas en esta vida. Haz preguntas como, ¿qué es la luna? ¿Cuál es la diferencia entre perro y gato? ¿Por qué debes comer? ¿Por qué debe ir papá a trabajar? ¿Es importante el sol? Cosas como esas que tú dices, ay, qué ridículo. No, en verdad, hazlas y vas a ver. Padres, ¿cuántos días desperdiciados por los afanes de esta vida? Y nos perdemos a veces los mejores años de nuestros hijos. Están en un proceso de aprendizaje. Todo lo copian, por eso hay que cerciorarse de qué es lo que está copiando de mí y que ojalá sea lo mejor. Hacer este tipo de preguntas te ayudan a ti y le van a ayudar al niño a romper el hielo o cualquier fricción que exista. A ellos les encanta que se los tome en cuenta, les encanta saber sobre ti, les encanta saber cómo te sientes. Y de esa manera ellos se sienten seguros, se sienten protegidos, amados, respetados, cuando consideran sus opiniones. Padres, debemos formar un mismo frente con tus hijos. Si papá, mamá, pues los dos deben ponerse de acuerdo en la disciplina, en la educación y en su instrucción de fe. Si quieren tener un buen diálogo de amor, de respeto y sinceridad con los hijos, manténganse unidos en un mismo sentir para con ellos. Si el papá toma una decisión, pues la mamá debe apoyarlo, no desautorizarlo y viceversa, para que los chicos sepan que hay un solo frente y que no pueden manipular.
porque hay un respeto y eso se debe hacer porque el papá lo dijo o porque mamá dijo, los dos deben estar unidos. La inestabilidad y la desconfianza viene cuando no ven a sus padres, que no ven una conducta íntegra, de respeto, de amor. No confundamos a los niños, no los confundamos en ninguna de las cosas que queremos lograr con ellos. Ellos tienen un alto nivel de percepción. Ellos se dan perfectamente cuenta si sus padres son honestos. Tú no tienes que decirles o preguntarle, ¿tú crees que yo creo en Dios? ¿Tú crees, hijo, que yo amo a Dios? Ellos saben diferenciar entre el deber y el deleite. Ellos saben por tu conducta si en verdad eres un padre que ama y teme a Dios, si Cristo es prioridad en tu vida. Hermano, tengo una pregunta. ¿Qué significa Dios para ti? Porque, pues, tu hijo, si yo le pregunto a tu hijo, él me va a dar una respuesta así de rápido. Ellos saben e imitan tu conducta. Debes saber, querido padre de familia, que la responsabilidad espiritual es tuya, no de la iglesia, no de la escuela. La iglesia te puede ayudar, te puede guiar, pero la responsabilidad es tuya. El trabajo es tuyo. Así lo ha determinado Dios, que los padres sean esos agentes activos que instruyan y que guíen a sus hijos en el conocimiento de Él. Debemos enseñarles con amor, con temor al Señor. Te vas a sorprender con las respuestas que van a dar tus hijos cuando tú empieces a aplicar este método. El método de preguntas obvias con tus hijos vas a sacar un tesoro de sus corazones. Mira lo que dice Deuteronomio 6 del 6 al 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las conversaciones profundas con tus hijos te llevarán a conectar con ellos a un nivel mucho más auténtico, fomentando la cercanía familiar. Unos hijos temerosos de Dios son el resultado de unos padres temerosos y responsables, que aman a su Señor. Hoy en la actualidad es triste ver el comportamiento de algunos niños en la iglesia, y es porque no ven a Cristo en sus padres, porque no oran en casa, porque no dan gracias por los alimentos tal vez en público, no se alegran ni se gozan cuando meditan en las escrituras. Los hijos desde que nacen copian la conducta, el idioma, si no entiendan nada, ellos todo el tiempo están copiando todo. Así que, ¿cuánta responsabilidad tenemos como padres en esta vida? Esa responsabilidad que Dios nos dio para guiarlos por el buen camino. Tenemos a nuestro alrededor nuestras futuras generaciones, que todo lo están observando, están viendo a papá, mamá, a la abuela, al vecino, en la escuela, en el colegio, en todo lado. Están viendo a aquellos que se dicen creyentes cuál es su comportamiento. Y todo lo copian de papá y mamá, así que eso debemos estar muy enfocados y muy atentos para que el mensaje que se está transmitiendo sea el correcto, si nos decimos ser un hogar cristiano, por supuesto. Seamos sensibles en su formación espiritual, porque un día vamos a estar frente a Dios dando cuentas. Él va a decir, ¿qué hiciste con esos hijos que te di? Desarrolla la comunicación transparente y sincera con ellos. Ellos saben identificar perfectamente cuando les mientes. Háblales de Dios con tu vida, con tu ejemplo. Enséñales cómo se debe vivir en esta vida bajo los preceptos bíblicos. Disciplina a tus hijos como Dios te lo enseña en los proverbios. Repréndelos con amor, ese mismo amor paciente que Dios te otorga cada día cuando te equivocas, cuando pecas. Tus hijos están llenos de preguntas. Instrúyete en el conocimiento de Dios para que sepas dar unas buenas respuestas.
sabias e inteligentes a tus hijos, porque ellos son muchos más despiertos que uno y por eso debemos estar muy empapados del consejo de Dios, para que ellos crezcan saludables y con una fe auténtica. No los humilles ni los ridiculices en público. Respeta su esencia y mira lo que hay en su corazón. Ora a Dios para que te ilumine y sepas cómo ayudar a tus hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántas veces castigamos a nuestros hijos en faltas que ellos cometen, en las cuales nosotros no nos hemos tomado el tiempo de trabajar en su carácter, en saberlos guiar? Dejamos pasar por alto tantas cosas. Tus hijos son tu reflejo. Debes estar atento a su comportamiento, que a veces tienen un comportamiento muy fariseo. Es aquel que sabe cumplir las reglas por miedo a algo o por conseguir algo. Estos se revisten de espiritualidad, pero internamente hay egoísmo, hay soberbia, hay orgullo. Y sin darnos cuenta, estamos nosotros entrenando hijos con una buena conducta, pero con un corazón lejos de Dios. Te voy a dar claves para una comunicación efectiva. Toma apuntes y me encantaría que me dejes tus comentarios y que te suscribas a mi canal y de esa manera juntos poder crecer, poder ayudarnos, aconsejarnos para saber guiar mejor a nuestros hijos. Te dejo 20 preguntas que le puedes hacer a tu hijo y así entiendas mejor sus necesidades. Esto lo aprendí de Cómo pastorear el corazón de tu hijo, de un libro de Tripp. Es buenísimo, te lo sugiero. Pregunta 1. ¿Le preocupa a tu hijo conocer a Dios? 2. ¿Toma decisiones que reflejen el temor a Dios? 3. ¿Hay evidencia de que tiene una relación con Dios? 4. ¿En sus conversaciones habla de Dios? ¿Qué piensa acerca de Dios? ¿Su Dios es grande o pequeño? ¿Piensa en Dios como amigo, juez, ayudador o patrón, un tirano? ¿Le importa glorificar a Dios con sus actos o le preocupa más servirse a sí mismo? ¿Cuáles son las actitudes que muestra consigo mismo? ¿Es tímido, arrogante, confiado? ¿Se interesa por los demás? ¿Cómo actúa con otros chicos? ¿Se somete a la autoridad con humildad? ¿Tiene que adular para llamar la atención? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Es servicial? ¿Es sensible con sus padres cuando están en necesidad o enfermos? ¿Cómo responde cuando alguien es injusto con él? ¿Se alegra que otros logren objetivos mejores que él? Esas son las 20 preguntas que te van a ayudar muchísimo. Yo sé que sí. Podrían haber mucho más preguntas, pero la idea es que con estas puedas evaluar a tu hijo, lo puedas comprender mejor y le puedas ayudar en las áreas débiles. Observa su conducta ante Dios para ver si hay un corazón regenerado y temeroso del Señor. Antes de hacer esto, te sugiero que primero ores y medites en estas citas bíblicas que te voy a dar. Y luego ver un momento propicio con tu hijo y le hagas esta serie de preguntas. Va a ser de mucha bendición para ti, para tus hijos, para tu familia, para mejorar esa comunicación, ese diálogo en casa. Medita en Romanos 8, del 5 al 8, Romanos 6, del 19 al 20, Salmo 58, 3, Jeremías 17, del 9 al 10, Mateo 15, 19, Santiago 1, 19, Proverbios 13, 24, Apocalipsis 3, 19, Hebreos 12, del 6 al 11. Recuerda que el diálogo abierto y respetuoso es fundamental para fortalecer los vínculos familiares y apoyar el desarrollo emocional de nuestros hijos.
que este conocimiento sea de mucha bendición y ayuda para ti, así como lo ha sido para mí. Gracias y paz.